Comencemos. ¿Alguna vez usted experimentó una sensación de que hay un orden superior más allá de las expectativas generadas por la suerte? Un algo que determina el curso de su vida y probablemente con quien tendrá que ajustar cuentas al final de ella. Probablemente ese sentimiento ha sido común en los hombres que han evolucionado hasta tener conciencia o que han desarrollado capacidad de asociación en base a sus creencias de cómo es el mundo y de cómo deberíamos comportarnos. A partir de ahora nosotros pretendemos mirar el mundo actual desde la teología, la fe, la religión, la ciencia y la política, en momentos en que el mundo necesita respuestas. Inspirados en el relato bíblico de las 10 plagas de Egipto, escrito en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, usted recordará probablemente la trágica forma en la que el Dios hebreo infligió a los egipcios una serie de calamidades con las que doblegaría el ímpetu del faraón hasta que liberó a los esclavos hebreos. Esta fue la forma en la que Dios parece haber interferido en la política para hacer libre a su pueblo. Los relatos bíblicos, como este de las plagas de Egipto, los que tienen formación cristiana, saben que permiten conocer a un Dios iracundo que pretendía acabar con su creación rebelde en múltiples ocasiones a través de distintos fenómenos naturales, como terremotos, diluvios, plagas. Escupía fuego del cielo y hasta convertía en estatua de sal a los que dudaron de él en algún momento. Definitivamente fue necesaria la intervención de un relato de amor paternal sobre Dios, como el que sostuvo Jesús. Sin embargo, quienes no son creyentes no tendrán ningún problema ni temor de él. Y por su parte, los científicos han desarrollado las respuestas que le han sido posibles para demostrar el origen de todas las cosas. Pero también han demostrado que lo que se sabe es una gota y lo que se desconoce, un océano. Esta es una frase no propia. Para algunos teólogos y estudiosos de la Biblia, el fenómeno de las plagas representa la supremacía del Dios hebreo sobre las deidades egipcias. Los científicos exponen una serie de posibles condiciones y fenómenos climatológicos que podrían explicar cómo se generaron las plagas de forma natural sin la intervención de Dios, así que las separan de cualquier efecto religioso. Pero pudiera ser también una muestra de la supremacía del mundo espiritual sobre su propia creación que lo desafía, representada en la terquedad del jefe político que era el faraón, negado a liberar al pueblo de Dios. Estas son formas de verlo. Nosotros respetamos cualquiera que sea la suya. El pastor Mauro Vargas, obispo nacional de la Iglesia de Dios en Esfera Global. Bienvenido, pastor. Gracias, Mayor, por la invitación que nos han extendido. Un placer. Estamos en una etapa un poco difícil de comprender en el mundo. Muchas convulsiones sociales, políticas, incluso de la propia naturaleza. Y se nos ha enseñado que vincular la fe, la religión y la política como 3 dimensiones de la naturaleza humana para interpretar el mundo es algo incorrecto. ¿Qué usted opina? No creo que sea incorrecto, porque tanto la religión como la política es parte de la vida. Esa es una parte intrínseca del ser humano. Por tanto, creo que vista cada una y analizada y abordada desde su justa dimensión, pueden cada una de ellas tener un diálogo incluso entre sí, sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que ir con una conciencia donde los prejuicios se han echado a un lado y tratar de ser lo más objetivo posible en cada una de ellas. Nosotros nos hemos inspirado para realizar este programa en varios relatos bíblicos, en la palabra de Dios, y vemos que allí, en la palabra de Dios, se refiere a los judíos como su pueblo, el pueblo elegido. ¿Quién es hoy, según la teología moderna, según la visión cristiana, el pueblo de Dios? Si vamos a hablar del pueblo de Dios desde la perspectiva bíblica, pueblo de Dios es todo aquel que hace la voluntad de Dios y sirve a Dios conforme a los preceptos establecidos en las Sagradas Escrituras. Ya con relación al pueblo de Israel,
como nación, como una parte geográfica del globo terráqueo, tendríamos ya que analizar desde el libro de Éxodo, allí cuando vemos que Dios forma una nación con un propósito de dar a conocer su poder, su gloria. Por tanto, creo que más que el tema de pueblo de Dios, tenemos que ver el propósito de Dios también en todo el proceso. Podríamos decir entonces que en esta vida que nos ha tocado vivir, todos somos el pueblo de Dios. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pueblo de Dios, desde el lenguaje bíblico, es aquel que hace la voluntad de Dios y le sirve a Dios. Única y exclusivamente. Claro. Hay una diferencia ahí sustancial. Claro. Para los creyentes, como inicié diciendo, quizás el mundo está en las proximidades de su exterminio. Lo mismo opinan los científicos. Nosotros tenemos curiosidad en saber si ante una pandemia global única en toda la historia de la humanidad, que afectó a todos por igual, cambio climático, desastres naturales, terremotos, inundaciones, conflictos bélicos, todas las amenazas. ¿Tiene algo que ver esto con Dios? ¿Hay algo espiritual? ¿O qué le dejamos a la ciencia que también lo intenta explicar? La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre, le dijo que se enseñoreara, que administrara la tierra. Lo puso como administrador general de ella. Se la entregó, su creación, su obra se la entregó. El hombre mismo en el tiempo se ha encargado de ir en su convivencia, tratando de buscar espacio e ir desarrollando la sociedad en la que vive. Pero eso mismo también ha degenerado a maltrato, a la misma creación establecida. Y esta misma entonces ha traído como resultado situaciones desastrosas. El desarrollo de los pueblos es necesario, porque eso no podemos negarlo. Pero también, cuando no se toman los parámetros y los protocolos correspondientes, también en la misma hábitat del hombre que se está desarrollando se pone en peligro. Y es lo que ha sucedido. Realmente a veces el no respetar esos protocolos, el no llevar al pie de la letra los requerimientos del lugar, ha traído situaciones que ha ido transformando en el tiempo, clima y toda la situación, la vegetación. Y eso trae entonces catástrofe, trae enfermedades, trae virus y todo este tipo de cosas. Por tanto, no podemos decir que Dios sea el responsable de esta situación de desgracia que el globo terráqueo ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos. El hombre es responsable de su hábitat. Es su casa. Dios se la dio. Tiene que cuidarla. ¿Cuáles diría usted que son las plagas de este tiempo? Desde Egipto hasta cada continente poblado hoy. Pobreza, hambre, subyugación, esclavitud, miseria. Estas todas, privándole al hombre el derecho de vivir dignamente como debe de ser. Es la que ha traído la que hoy conocemos también como plagas climatológicas o plagas de salud, en algún sentido, donde ponen en juego la vida del ser humano. Y vendrán más, estas no son las únicas, van a venir más. Porque en la medida en que se sigan violentando los protocolos o se dejen de aplicar para garantizar la vida de calidad del ser humano, estas plagas se van a ir presentando. Porque eso es parte del descuido y es parte también a veces de la misma competencia. ¿Y por qué no? Parte de la ambición de poder del ser humano mismo en competencia de quién tiene más fuerza y quién puede tener o subyugar más a los otros. En el Antiguo Testamento aprendimos a conocer a un Dios temible, intolerante, fuerte. Quizás fruto del cúmulo de experiencias culturales, esa era una concepción de Dios.
en una época de esclavitud, de servilismo y demás. Jesús vino necesariamente a invitarnos a conocer al Padre, a ese Dios amoroso. Y en la modernidad, ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo se comportaría frente al pueblo de Dios, a quienes han decidido servirle y vivir bajo los protocolos? ¿Cómo se comportaría Dios? ¿Sería más democrático? ¿Dónde está Dios en este momento? Lo primero es que Dios, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese Dios está en medio de nosotros, no está lejos de nosotros, está entre nosotros. La manera en que se aborda a Dios o se presenta a ese Dios en el Antiguo Testamento, como usted lo planteó, es un tema cultural, un abordaje y un acercamiento a ese Dios, entendiendo que estas acciones tomadas allí responden más a ese tema de un pueblo o de un hombre o un ser humano, mayormente, que no entra en una relación con ese Dios en la manera adecuada, y eso le genera conflicto a él mismo con su entorno, con su cultura, con sus pueblos. Y es ahí donde encontramos un sinnúmero de situaciones planteadas allí, el cual no son de responsabilidad, por decir, de un Dios que enviaba, mandaba o decía que debería de ser de esta manera, sino el hombre en una búsqueda, en esa actitud siempre religiosa que ha tenido el hombre, esa inclinación, en esa búsqueda de ese Dios, se dieron muchas cosas propias del individuo. También decía la palabra que no hay nada malo en el hombre, sino es lo que está fuera de él, entra y sale de nuevo, lo que corrompe, ¿no? Sí, eso es en cuanto a temas de responsabilidad, pero el mal está en el hombre, porque el pecado, conforme a la palabra de Dios, el hombre lo asume. Y cuando digo hombre, no estoy hablando de negro, estoy hablando mayormente, me gusta más hablar del ser humano. Del ser humano, sí, para que no haya confusiones. Siempre me ha gustado usar más el término ser humano, porque a veces el texto también ha sido un poquito marcado, castigado con temas de machismo, que no lo es, pero lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso segará. Es decir, lo que se está cosechando es lo que se ha sembrado. Y quien lo ha sembrado es él mismo, por la maldad y la concupiscencia que hay en su corazón. Y todo eso ha sido por el tema de alejarse, separarse de su Creador. Pastor, que sirva esta conversación para que todo el que entre en contacto con este contenido pueda entrar en un proceso de reflexión y autoevaluación sobre su responsabilidad en lo que es la construcción de esta obra mundana y la apertura al plan de Dios. Correcto. Continuamos. Estos tiempos extraños que vivimos hacen que surjan en nosotros preguntas que quizás en cada época y sociedad resultarán siempre pertinentes. Por ejemplo, ¿cuáles son las plagas de hoy?
¿lo que le sucede al mundo tiene algo de divino o encontrará las respuestas únicamente en la ciencia? ¿Quién representa el poder político opuesto a Dios? Podríamos responder rápidamente que nada de lo anterior aplica a esta época. Pero el sociólogo Robert Bellah nos anima a desafiar la conciencia al decir que nada se pierde nunca. ¿Quiénes y cómo somos y dónde estamos? Es el resultado del avance de la historia. Cualquier fenómeno es primero un fenómeno humano que se convirtió en lo que es. Para nadie es un secreto que el mundo hoy no anda bien. ¿Tendría que ver Dios algo con lo que le pasa a este mundo? ¿Cuáles son las plagas de este tiempo? Como si se tratara del antiguo Egipto, surge esta vez en Asia para contagiar al mundo la pandemia del COVID-19, la única con carácter global en la historia de esta generación de humanos, de la que no escapa nadie, acaparando todos los esfuerzos de la ciencia y los recursos económicos de países ricos y pobres para su contención, generando a la vez muchos otros efectos, como crisis económica mundial, muertes masivas, confinamientos, un frenazo de golpe y porrazo de la vida en sociedad como la habíamos concebido, y el retroceso en otras vacunas que ha expuesto a los niños del mundo a enfermedades como poliomielitis, meningitis, difteria y sarampión, que ya habían sido erradicadas. Según advierten la OMS y UNICEF, producto de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, 22,7 millones de niños no recibieron las 3 dosis de vacunas contra la difteria, mientras 22,3 millones de niños se quedaron sin la vacuna contra el sarampión. Un retroceso alarmante. Otros de los eventos mundiales que parecerían apocalípticos son los conflictos en las distintas regiones. América Latina y Caribe, con fuertes crisis democráticas y económicas, conflictos armados en Medio Oriente entre Israel y Palestina, conflictos entre Estados Unidos y China, muertes por desastres naturales en Turquía, al norte del Mar Negro, la reciente ocupación de Afganistán por los talibanes, las amenazas terroristas a los Estados Unidos, y hasta se nos advierte que un gran asteroide llamado Bennu podría chocar contra la Tierra y exterminar la vida que hoy conocemos. ¿Necesita la gente más miedo? ¿Usted cuáles plagas añadiría a las ya mencionadas? Manolo Pichardo en Esfera Global, expresidente del Parlacén y la COPAL y es actual secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Esfera Global. Muchas gracias. Estamos tratando de dar una mirada apocalíptica al mundo, desde la perspectiva de la teología, de la religión, de la fe, y también desde la ciencia, y ahora desde la perspectiva de la geopolítica. Aprovechamos su presencia en este momento para ello. Sin embargo, hay muchos conflictos activos en el mundo, mal contados unos 10, están ahí como en la parte central. El primero de ellos, Afganistán, la retirada de los Estados Unidos y bueno, la toma del poder de los talibanes. Sí, bueno, yo creo que es el acontecimiento más relevante que se ha producido en los últimos días en el mundo, de mucho impacto, porque recuerda la salida de los Estados Unidos de aquel largo periodo de ocupación en Vietnam, la salida de Saigón. Esas imágenes que circulan en el mundo hoy día de ese helicóptero en la embajada de los Estados Unidos saliendo de Vietnam, terrible, muy parecido a lo que está pasando en Kabul. El mismo helicóptero, años después, saliendo los soldados estadounidenses de Afganistán. Un acontecimiento, digo, de mucha trascendencia, porque diríamos es la primera derrota de los Estados Unidos importante luego de la salida de ese país de Vietnam y por todo lo que significó la ocupación militar estadounidense en Afganistán en términos de los recursos gastados. La revista Forbes decía que ha dicho que se gastaban 300 millones de dólares diarios y calcula esa suma en 20 años en algunos 2.000 millones de dólares. Abrumador. Una cosa, yo no sé si hay una cifra anterior parecida a esa, pero es bastante elevada, pero además fue financiada con préstamos. Y ya se ha pagado la suma alrededor de 500.000 millones de dólares en intereses nada más. Con una y se calcula urgente. Y se calcula que se pagarán
de aquí al 2050 alrededor de 6.000 millones de dólares. Y que cada ciudadano de esos 6.000 millones de dólares le costará 20.000 dólares a cada uno. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando en pesos dominicanos? Un estadounidense tendrá que pagar 1 millón de pesos de aquí a lo para financiar esa derrota. La derrota que además causó víctimas, muchas víctimas. Sí. Se dice que murieron alrededor de 6.000 y tantos ciudadanos estadounidenses, 2.000 y pico cerca de 2.500 soldados. Esas cifras no son creíbles porque ustedes saben que para la guerra de Irak se prohibió que se tomaran imágenes de los soldados que llegaban a los Estados Unidos, sí, con la idea de que la gente no se aterrorizara. Entonces uno sabe si esas cifras son ciertas. Pero se dice que murieron 2.500 soldados aproximadamente y 4.000 civiles de esos contratistas que van a los lugares donde Estados Unidos opera militarmente. Pero de los afganos murieron más. Se habla de cerca de 150.000 personas que murieron, entre soldados afganos, milicianos del Talibán y civiles, ¿verdad? Entonces ha sido una catástrofe militar para los Estados Unidos. ¿Qué diferencia a los rebeldes del 2021 con los antiguos rebeldes? Hay una nueva generación que no se parece tanto a la primera generación de los talibanes a raíz de 1979. Esta es una generación que ha entrado en contacto con los valores universales. Más flexibles. Sí, no son esos campesinos radicales, no es que no sean conservadores, no es que no sean radicales, sí lo siguen siendo. Dentro de sus fronteras. Claro, pero han tenido contacto con los valores universales estos. Y es muy probable que el comportamiento talibán, estoy haciendo una afirmación muy atrevida, que el comportamiento del talibán de hoy sea diferente al comportamiento de los talibanes que llegaron al poder en 1900, después de la salida de los soviéticos. ¿Qué indicios hay? De hecho, bueno, ellos plantearon una amnistía y pidieron a todos que se incorporaran a sus trabajos, mujeres y todo, aunque hay señales preocupantes. Por ejemplo, a periodistas le han pedido que usen la indumentaria tradicional de ellos y prácticamente les han obligado, según algunas informaciones que hemos leído en los medios de comunicación. Sin embargo, parecen más flexibles. ¿Por qué fue tan vulnerable la negociación de paz entre los talibanes y el gobierno afgano? Bueno, porque los talibanes yo creo que se sentían invencibles. Ellos mismos han dicho que son el cementerio de los imperios. De hecho, alguien lo recordó, un líder talibán hace unos meses porque era presidente todavía, el presidente Trump, cuando Trump decía que ya estaban cerca de derrotar a los talibanes. Y le respondió uno de los líderes talibanes que recordara que ese era el cementerio de los imperios. Sigamos viendo el mundo, ahora con Estados Unidos, ya que lo tocamos allí. El conflicto con China, ¿qué hay detrás? ¿Qué persiguen? El conflicto con China es el siguiente. China emerge como una potencia mundial desplazando en tiempo que nadie se imaginó a las otras dos potencias, Alemania, que era la tercera potencia económica del mundo, Japón, que era la segunda potencia del mundo, y ahora hay una amenaza. El desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia del mundo antes de 2030. Eso es ya. Entonces, eso ha desatado una guerra que se ha expresado en lo comercial, en lo tecnológico, en fin. Está en prisión la hija del dueño de Huawei en Canadá por un pedido de los Estados Unidos. Bueno, que se violaron normas comerciales, que violan las reglas o las leyes de Estado. Todo eso es un cuento. El tema es presionar a Huawei porque Huawei ha avanzado en el 5G. El 5G es lo que se conoce como, a partir de ahí se llamará la Internet de las cosas. Desde tu celular tú podrás controlar todo y ahora las ciudades serán completamente inteligentes, todo lo que eso implica. Pero que además han avanzado también en
¿cómo se llama? En esto de la computadora cuántica, están por encima de los Estados Unidos. O sea, mientras... La singularidad tecnológica. Así es, o sea, mientras China está desarrollando la tecnología 5G y llenando el mundo y hasta muchos países de Occidente de antenas 5G, Estados Unidos todavía no ha podido arrancar en el 5G. Ya los chinos han colocado un satélite 6G, ya lo han colocado. Entonces, ¿qué pasa? Quien domine la tecnología dominará el mundo. China está desplazando a Estados Unidos en todos los órdenes. Sobre los mismos Estados Unidos, posibles ataques terroristas que han sido anunciados. Bueno, esto es impredecible, uno no sabe qué puede ocurrir. La intervención de los Estados Unidos en Afganistán se debió precisamente, y así lo reiteró Biden en su discurso de hace un par de días, es que llegaron allí para evitar que Afganistán, con los talibanes allí, se convirtiera en el refugio de los terroristas. Al Qaeda operaba allí, aunque no se fundó allí, se fundó en Pakistán, en la frontera con Afganistán. Pero bueno, era fácil el paso. Y se tenía informaciones de que estaban llegando terroristas a territorio afgano. Ahora, ¿qué ocurrió en las negociaciones entre el presidente Trump y los talibanes? Bueno, ellos llegaron al acuerdo siguiente. O sea, nosotros nos retiramos, pero ustedes tienen el compromiso de no atacar a los Estados Unidos, de impedir que los terroristas se refugien allá para desde su territorio planificar ataques a los Estados Unidos. Porque ahora se está hablando de que quien planeó el retiro de las tropas estadounidenses fue el presidente Biden, no fue el presidente Biden. Fue el presidente Trump, que ahora está tratando de culpar a Biden de la salida. Claro fue él sí, que lo planificó. Claro que sí. Una mirada hacia América Latina. Queremos ver también Europa, pero vamos a lo más cerca, América Latina y Caribe. Hay crisis de la democracia, de la gobernabilidad. Menciono algunos países para que haga un comentario general. Nicaragua, Perú, violencia electoral en México. En el superciclo electoral participamos nosotros, República Dominicana, con una importante también crisis de la democracia. Bolivia, Venezuela, que ha roto cualquier tipo de medición o proyección. El caso de Cuba, Haití. Bueno, América Latina inició un proceso de afianzamiento de la democracia a partir de 1979, bueno, con la presidencia de Carter, ¿verdad? Sí. Se abrió la democracia, recuerden, en la propia república. Aquí fue que inició todo. Sí. O sea, con la llegada del PRD al poder, inicia este proceso de cambios hacia la democracia en todo el continente. La primera ola democratizadora. La primera ola democratizadora en el continente o en la parte nuestra de América Latina y el Caribe. Sí. Y bueno, empezaron a afianzarse la democracia formal. Vamos a hablar claro, democracia formal. Porque democracia participativa, democracia real y todo eso en América Latina no hemos logrado, y tampoco se ha logrado en muchos lugares y países incluso desarrollados, hasta los Estados Unidos. Pero ese es tema de un programa diferente. Los Estados Unidos cada vez más copiando el modelo latino. Se habla de que Estados Unidos es el modelo de democracia perfecta. Es falso. Cada vez la representación democrática, incluso en América Latina, tiene más legitimidad que en los Estados Unidos. Sí. O sea, para que veamos eso. Bueno, pero aquí hemos ido fortaleciendo el sistema democrático, pero al llegar los gobiernos progresistas de América Latina, que hay que decirlo, hubo un crecimiento espectacular durante los gobiernos de corte progresista en nuestra región, y se debió a varias cosas. Una de ellas a que supimos aprovechar el boom del crecimiento económico chino y pudimos exportar nuestras materias primas, cobre desde Chile, soya y trigo desde Argentina, o carnes desde Uruguay o Paraguay. En fin, empezamos a exportar productos primarios, que es un error. América Latina debe procesar y agregarle valor a sus productos para tener mayores ganancias. Pero bueno, a pesar de ello, esa demanda de productos ayudó al crecimiento de América Latina y coincidió con esos procesos, diríamos, de gobiernos populares en la región, pero también esos gobiernos populares aplicaron políticas públicas partiendo de un financiamiento
que pudieron lograr a partir de la revisión de contratos onerosos con transnacionales. La verdad es que transformaron a América Latina. Se transformó ahora América Latina. El que ha podido recorrer América Latina. América Latina es otra. ¿Y qué ha pasado finalmente? ¿Usted cree que se trata del apocalipsis de este mundo? No hay apocalipsis. Estos son ciclos. Esto de las guerras, las confrontaciones, han existido en toda la historia de la humanidad. Pero bueno, cuando este ciclo termine de confrontaciones, llegará otro. Porque esa es la dinámica de la vida. Ese es el proceso dialéctico, ¿no? Y que lo define Carlos Marx cuando aborda el materialismo histórico y que lo plantea muy bien este filósofo italiano Gramsci, cuando habla de que siempre en el cambio hay algo nuevo que quieren hacer, ¿verdad? Y algo viejo que se niega a morir. Entonces, eso es permanente, porque el cambio es permanente y el movimiento es permanente. Muchas gracias, Manolo, por esta participación en Esfera Global. Caramba. Gracias. Continuamos. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Cada uno, sin embargo, tiene sus propias plagas locales. La República Dominicana, por ejemplo, similares a las del antiguo Egipto, cuenta entre las suyas la pandemia del COVID-19 y las nuevas cepas detectadas ya en territorio nacional, la lucha contra la incesante corrupción, la viruela de los monos que causó temor pero desapareció rápidamente, la temporada ciclónica que se ha inaugurado con inundaciones, tormentas, huracanes y por si fuera poco, compartiendo territorio con un vecino lastimado por todas las calamidades posibles, las habidas y por haber, entre las que se cuenta recientemente el nuevo terremoto que, muy mal contados, se ha cobrado las vidas de miles de personas. La peste porcina africana, que dejará grandes pérdidas económicas. Hasta el momento en que obtuvimos esta data, en el país se han sacrificado unos 14.000 cerdos de una población de 1,8 millones. Nos constan los esfuerzos de la pareja presidencial comiendo en distintos escenarios su poquito de chicharrón para motivar el consumo. Pero usted supo, ¿verdad? La gente no está en comer carne de cerdo, aunque se ha motivado en diversas ocasiones, no una campaña fuerte desde el Estado, a que el consumo de la carne de cerdo no es perjudicial para el humano, inclusive si el animal ha estado contaminado. La oposición de la sociedad ha sido evidente y la oposición política se ha expresado a través, por ejemplo, del expresidente Leonel Fernández, que sugirió que el gobierno controle la situación del pollo para que llegue a los hogares pobres de la República Dominicana, agregando que esta es la única vez en la historia donde se han registrado precios tales. ¿Qué dice el gobierno? Que buscará una solución importando carne de pollo desde los Estados Unidos, mientras persista la alta demanda por parte de la ciudadanía.
El doctor Ángel Faxas, en Esfera Global, médico veterinario experto en enfermedades porcinas, es subsecretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarnos a Esfera Global y estoy aquí a su disposición. Sobre la peste porcina, ¿cuándo llega a la República Dominicana y cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Mira, nosotros tenemos un precedente de que la peste porcina clásica vino al país en el 1978-79. Fue erradicada y con la erradicación se eliminaron prácticamente todas las enfermedades del cerdo porque se eliminaron los cerdos. Ahora se repite y lo que dicen es que entró aquí al país hace como 15 o 20 días. Pensamos que entró antes y todavía no había sido notificada. Notificó los Estados Unidos sobre el mal y de ahí se empezaron a tomar las medidas que corresponden, que están establecidas en los organismos de sanidad que nos rigen internacionalmente. No es una zoonosis, no afecta del animal al hombre ni del hombre al animal, pero no bajo ningún concepto, por eso que decimos que se puede consumir la carne de cerdo. Es una enfermedad hemorrágica, que hay incoordinación del animal, se pone anoréxico, apetencia, cae y muere. Es importante resaltar que tiene una morbilidad de un 100%. Morbilidad es la capacidad de un virus de actuar rápidamente en los animales que están a su alrededor. Y una mortalidad de un 100%. ¿Qué se hizo antes cuando llega por primera vez la peste y qué se está proponiendo hacer ahora? Mira, eran escenarios diferentes. En el 1978-79, la peste porcina africana entró al país y se tomaron las medidas que todavía se toman. Pero en aquel tiempo había otro escenario. ¿Cómo así? Era un tiempo donde había menos población porcina, era un tiempo donde había menos población, había alrededor de 5.5 millones de habitantes, y aunque había menos bioseguridad, pero nosotros el trasiego de animales era más difícil. Claro, los caminos eran muy inaccesibles, venir con un cerdo de la frontera para otra zona era más difícil. Se procedió a la eliminación de todos los cerdos y un monitoreo a lo que llaman los cerdos jabalí dominicanos o cerdos cimarrones para llevar el monitoreo. Y así se erradicó en ese tiempo, pero pues fue solamente por eliminación. En estos momentos procede la eliminación, pero hay granjas que tienen las medidas de bioseguridad acorde con los nuevos tiempos, ambiente controlado, que es mucho más difícil, no imposible, que penetre el virus. Y eso no ayudaría a una erradicación más rápido, porque esas granjas mantendrán una población porcina sana y eso ayudaría a una futura repoblación de aquellas zonas o regiones donde se han eliminado todos los cerdos. ¿Qué propone el gobierno? Mira, el gobierno, la medida ahora mismo que están proponiendo es la eliminación de los cerdos, eso está establecido. Primero se eliminan los focos donde hay la enfermedad, pero todo lo que le circunscribe alrededor es su potencial por la fuerte diseminación de la enfermedad. Te quiero decir también, y lo he dicho en varios lugares que he ido y he hablado, es exhortar a la población a que siga consumiendo cerdo. Los cerdos sanos, se recomienda hacer ahora mismo una reserva con frigorífico de esos cerdos que se eliminan. Aquí hay un foco, se eliminan, al lado no hay la enfermedad, pero es alto riesgo, se elimina, se compensa, porque la compensación es la cosa que está haciendo el gobierno, que eso es lo que le da mayor fortaleza al programa, porque el productor es sincero. Hay productores, cuando no se compensa, el productor le esconde, prefiere venderlo por ahí, pero como se compensa,
Entonces el productor llama a las autoridades y le notifica lo que es que tiene posiblemente la enfermedad. Sin embargo, la población se mantiene escéptica y eso ha repercutido ahora en el aumento en los precios del pollo. ¿Qué dice la Fuerza del Pueblo? Mira, esto es un problema de oferta y demanda. Inmediatamente viene el problema por un asunto de cultura y de mala información, la gente deja de consumir. Inclusive vi medios que decían, no coman cerdo. Eso no es así. El cerdo se puede consumir. Entonces eso conlleva a que otros rubros de la pecuaria, en este cárnico, han incremente por un problema de oferta y demanda. ¿Qué propondría la Fuerza del Pueblo? Además de las medidas que ha tomado el gobierno, o cómo interpreta la Fuerza del Pueblo estas medidas, ¿son suficientes, son adecuadas? Nosotros se hizo una rueda de prensa donde el mismo presidente Fernández nos pone a nosotros los técnicos, los profesionales, a disposición del Estado Dominicano, porque esto ya no es un asunto político, ya es un asunto de Estado, son los productores nacionales que hay que salvar. Todo se refleja en la política, pero ese es el primer punto. ¿Por qué? Sin las infraestructuras, hay una inversión de más de 12 mil millones de pesos. Con las infraestructuras, sobre los 25 a 30 mil millones de pesos. Con más de 30 mil productores entre traspatios y productores organizados, donde se benefician alrededor de 300 a 400 mil familias. O sea, es un sector muy fuerte. Entonces, nosotros propusimos una comisión ad hoc, propusimos un fondo de contingencia. El fondo de contingencia es un fondo que debe estar en todos los estamentos sanitarios de los países para, en caso de una eventualidad sanitaria, tener acceso con ella, con el fondo rápidamente, sin tener en cuenta, para que no se tenga en cuenta esa burocracia que hay, de que firma aquí, que el cheque no ha salido, sino es rápido. Para los virus no hay, hoy hay una enfermedad aquí y en 25 horas ya se ha muerto el 100%. O sea, hay que actuar sobre la marcha. Y por eso hay que tener un fondo de contingencia, que uno pueda, aunque sea supervisado, pero que uno pueda, en el momento que lo necesite, actuar al respecto. Y la cantidad de técnicos y profesionales que estén disponibles en el Estado. ¿A cuánto ascenderían las pérdidas en valor económico para el sector productor? Y bueno, ya, Mayor, yo te dije que está entre 25 a 30 mil, las pérdidas son por ahí, cuidado sin más. Aquí hay unas infraestructuras que son exclusivamente para cerdos. Si no hay cerdos, esas infraestructuras no se pueden usar para otra cosa. Al día de hoy, ¿cuáles son las provincias más afectadas? Alrededor de 16 provincias, pero la provincia de más miedo son Cibao Central, que hay en muchas de ellas, pero las granjas con bioseguridad son granjas que tú la ves y queda anonadada, porque tú no crees que en nuestro país tenemos un sistema de bioseguridad así. Y el Distrito Nacional. ¿Cuánto tiempo se tomaría controlar la enfermedad o erradicarla? Mira, hay que ver, los virus tienen comportamientos diferentes. Eso lo crea el medio ambiente. Hay que ver, prácticamente es impredecible. Primero se eliminan los focos que están apareciendo, se erradican y se ve si la enfermedad está mermando. O ya eliminar los focos, no se ha diseminado, pero eliminamos todos los cerdos alrededor para que no siga la diseminación, y eso es lo que se hace. Pero hay que evaluar, porque es un proceso que viene después de una desinfección y las medidas que hay que tomar con esa granja, viene un proceso de sentinelización. Me diría tú, ¿qué es eso? Mira, cuando la granja o la zona está libre, se usan unos cerdos libres de la enfermedad, que ese es el mejor laboratorio, porque esos cerdos son cerdos completamente libres, que lo vamos a tener aquí. Si logramos salvar la granja de aquí, lo llevamos a esa granja, y si el virus todavía está, de seguro, Mayali, que la enfermedad en 2 o 3 días está otra vez ahí.
Como la entrada de la enfermedad se dio primero en la década de los 70 y regresa ahora en pleno gobierno del PRM, ¿por qué es coincidencia, o si no lo es, que ha entrado la peste en los gobiernos del PRD y ahora del PRM? Bueno, eso puede ser coincidencia. ¿O planificación? Coincidencia. Mira, para los virus no hay barrera. Sí puede ser descuido. La frontera es más difícil. Aunque hay barreras naturales, como son montañas y lomas, que no pasa nada por ahí, pero estamos al lado de un país que lamentablemente no tiene las condiciones sociales, políticas, económicas para llevar una sanidad animal y vegetal acorde. Pueden decir ellos lo que sean, pero yo desde mi punto de vista como técnico, como profesional, como político, e incluso, como sabe, vino ahora hace más de un mes y medio, más o menos, asesinaron a un presidente. No puede haber una estabilidad. Las instituciones no pueden estar firmes o acorde con los nuevos tiempos en su trabajo, en lo que se refiere al trabajo de ellas ante los animales, ante la población. Y lamentablemente hace una semana o unos días que vino un terremoto. Por eso yo siempre he pensado que puede ser que la enfermedad haya entrado. Ellos no han declarado, tienen poco cerdo, pero allá se importan ayudas y muchísimas cosas. No lo han dicho, nadie ha tenido, no sé si es el valor de decir cómo entró, pero yo pienso que fue por ahí, porque Mayoli, la frontera fueron los primeros focos de la enfermedad. Entonces, también quiero exhortarle otra vez, Mayoli, a la población que consuma carne de cerdo, que se puede, que no hay problema. Los cerdos que se están consumiendo son cerdos sanos. Y si tú en algún momento puedes consumir un cerdo que esté infectado, pero no haya habido manifestaciones clínicas, porque el periodo de incubación no está, ¿por qué no le hace daño al humano? ¿Y qué le pasa al que come un cerdo? No le pasa nada, infectado? Lo que pasa es que el manejo de esa carne... Indigesta. Por lo menos indigesta. No. Si ya está contaminado. No. Por curiosidad. Regularmente los cerdos positivos se eliminan. Pero en caso de que uno coma un cerdo que yo digo que no tenga los signos clínicos, o sea que el periodo de incubación no haya empezado del virus, no hay manifestaciones clínicas, pero tenga el virus, no importa que tú lo comas, no te hace daño, sabe igual y es lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que hay un manejo con esa carne. Y puede ser que yo corte, la señora que limpia de la casa coge la toalla y de ahí tira una basura y viene un roedor y se disemina la enfermedad otra vez. Exacto. Ese es el miedo que hay. Pero con una reserva estratégica de cerdo sano, yo creo que podemos apalear lo que es la demanda que vamos a tener dentro ya de 3 meses, porque Navidad viene ahí y es una tradición el consumo de carne de cerdo en la República Dominicana. Muchas gracias, doctor, por esta participación en Esfera Global. Gracias a ustedes y estamos a la disposición. Continuamos. ¿Alguna vez usted ha escuchado acerca del reloj del apocalipsis?
En 1947, un grupo de científicos nucleares creó dicho reloj del apocalipsis con la finalidad de demostrar de manera gráfica y sencilla cuán cerca estaba la humanidad de su autodestrucción. Participaron del proyecto incluso varios de los científicos que desarrollaron las primeras armas atómicas. El reloj es el marcador que escogieron para demostrar el apocalipsis del mundo moderno. Fijaron la primera hora a las 23:50, es decir, 11:50. En su última actualización, el reloj que predice el exterminio de la humanidad se ha quedado, por segundo año consecutivo, a 100 segundos de la destrucción. ¿Cómo ellos saben eso? ¿Y cómo se actualiza ese reloj? Lo que movía la hora en un momento anterior era el riesgo de un enfrentamiento nuclear entre grandes potencias. Pero ahora están influyendo en él el cambio climático y las fake news o noticias falsas que han envuelto al mundo en una situación informativa en la que es difícil no confundir la información fiable con la falsa. Otros hechos que han movido el tablero: el desarrollo de la bomba de hidrógeno. En 1963, tras el primer acuerdo sobre armamento nuclear entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y el fin de la Guerra Fría en 1991. En el 2018 se volvió a las 23:58. El reloj no había estado tan cerca de la hora cero como ahora, en los tiempos de la pandemia del COVID-19, que ha demostrado la incapacidad de la ciencia y del poder político mundial para manejar las nuevas amenazas o los desafíos que pondrían fin a la civilización. Todavía hay al menos 10 conflictos activos en el mundo: Camerún, Etiopía, Mozambique, Oriente Próximo, incluyendo a Israel-Palestina, y el caso reciente de Afganistán, que acaba de ser tomada por los talibanes. Sahara Occidental, Marruecos, Siria, Sahel, República Centroafricana, Yemen. Este es un festival de crisis sanitarias, económicas, políticas, migratorias, violaciones masivas a los derechos humanos, opresión y muertes. Más cerca están los casos de crisis política, económica, democrática y de gobernabilidad en la región de América Latina y el Caribe. Venezuela, Cuba y Haití, casos muy alarmantes entre nuestros hermanos latinoamericanos. Otro concierto de calamidades capaces de mover, si no el reloj apocalíptico mundial, sí que muy bien el tablero del reloj regional. Si nosotros tuviéramos que poner una hora en el reloj interno dominicano, la economía figura como un evento importante cuando apenas empieza a recuperarse del impacto de la pandemia global del COVID-19. Las propias crisis derivadas de la sanidad, las deficiencias en el suministro de energía eléctrica que ha provocado reclamos de los pobladores de las principales provincias, especialmente las del Cibao. Los altos niveles de endeudamiento, que según algunos cálculos advierten que desde el 16 de agosto del 2020, el Estado dominicano se ha endeudado con un monto global de 1.979 millones de dólares, que se extenderán algunos hasta el año 2044. Del total de 15 préstamos aprobados, 7 fueron suscritos durante el último gobierno del PLD por unos 656 millones de dólares y 8 durante la gestión de apenas un año de Luis Abinader por 1.323 millones de dólares. Todos con la finalidad de que el gobierno cumpla con compromisos sociales y económicos asumidos por la pandemia. Pero deudas, al fin. El incremento en la canasta básica de 36.300 pesos en septiembre de 2020 a 38.625 pesos en julio de 2021 también es otra calamidad, con la apreciación del peso dominicano en un 1.94% en lo que va del 2021. La política de subsidio a los combustibles, al pan, al pollo, al huevo, carne de cerdo, por no menos de 6.000 millones de pesos, que si bien han evitado una mayor inflación, ha sido por la vía administrativa y no por la del mercado, lo que plantea un fuerte desafío a la sostenibilidad de estas medidas. La crisis del empleo, que según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su informe de situación macroeconómica, seguimiento de coyuntura para junio del 2021,
muestra signos de atención. Este desempleo afecta principalmente a las mujeres, personas con bajo nivel educativo y jóvenes. Los problemas de la pobreza extrema y sobre todo la crisis migratoria y de vecindad que nos ata al destino de los que tenemos al lado. Si tuviéramos un reloj apocalíptico y usted fuera del comité científico, ¿en qué hora cree usted que estaría la República Dominicana? ¿Cuánto faltaría para la hora cero? ¿Son estas nuestras propias plagas? De seguro que usted tiene una visión personal de ello. Por ahora, estos son los principales retos que tiene que enfrentar el actual gobierno a un año de haber tomado posesión. Sea para que las manecillas de nuestro propio reloj se alejen del autoexterminio, para ahogarnos en nuestros propios males, como en el antiguo Egipto, o para llegar a la tierra prometida. El cambio prometido. En lo que respecta al mundo, definitivamente necesita detenerse y reflexionar sobre sus aparentes logros de la modernidad o ineficientes, en caso de que usted sea una persona de ciencia, o debe volverse a Dios si es que usted es una persona creyente.